tardes, Padre Roberto Figueroa, ¿cómo está? Le damos un fuerte abrazo de bienvenida. Voy a leer su biografía. El Padre Roberto Figueroa Méndez es originario de la Arquidiócesis de Monterrey. Un momentito. Egresado del Seminario de Monterrey, actualmente tiene 24 años de ordenado sacerdote, funge como coordinador de la Comisión Diocesana de la Formación Permanente del Clero, asesor espiritual del movimiento Consacrati Mundi, asesor eclesial del Comité del Diezmo en Monterrey, productor de teatro católico en Monterrey, EFAS Producciones, asesor eclesial del Apostolado de Evangelización Guadalupana en Monterrey y responsable de la propagación del acontecimiento guadalupano en la Arquidiócesis de Monterrey. Reside en la parroquia San Pablo Apóstol de Monterrey. Ha impartido diferentes conferencias a nivel nacional e internacional, tanto a sacerdotes como a religiosos y laicos, especialmente sobre el tema Santa María de Guadalupe, profundizando especialmente en este último por más de 7 años. En el 2019 recibió por parte del arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera, la recomendación de promover y difundir el acontecimiento guadalupano en vistas a celebrar los 500 años de las apariciones de Santa María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Démosle todos un fuerte aplauso y una gran bienvenida al Padre Roberto Figueroa Méndez. Gracias, Padre. Sí, por favor, podría abrir su micrófono, Padre, para hacerle spotlight. Y tiene también el acceso para que pueda compartir su pantalla, Padre. Vamos a esperar un minutito al Padre Roberto, que ya se está conectando. Mientras tanto, pueden tomar 2 minutos, 3 minutos de break y continuamos en unos segundos. En una oportunidad conocí a una religiosa en Meyugori que nos recomendó realmente que cada vez que tengamos que esperar, pues recemos, es la oportunidad para poder orar.
Entonces, recemos juntos 3 Aves Marías en agradecimiento por todas las gracias y bendiciones que nos están derramando hasta el momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido, Padre Roberto. Qué alegría que ya está acá con nosotros desde México, desde Monterrey. Y de Así todas... es. Lindo, Padre. Le voy a hacer spotlight. Ya tiene, para si quiere compartir su pantalla, también lo puede hacer. Y Padre, quiero aprovechar en agradecerle por esos cursos maravillosos. Bueno, como núcleos trinitarios, que los días lunes rezamos el rosario con letanías, precioso, y las reflexiones de los numerales del Tratado de la Verdadera Devoción, que es pues irlos desgranando, como decimos nosotros en Perú, el choclo, ¿no? El choclo es el maíz, los vamos numeral a numeral. Sí, pues muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde se encuentren. Pues feliz de poder estar aquí con ustedes y de poder compartir pues un poquito de lo que Dios pues nos ha dado y sobre todo lo que María Santísima pues ha ido haciendo en nuestra vida y pues listo para poder presentar el tema. ¿Ustedes dicen? Sí, comenzamos. Sí, Padre, por favor, adelante. Perfecto, entonces iniciamos así en 3, 2, 1, listo. Ahí está. Muy bien, pues el tema que me invitaron a compartir con todos ustedes es este, el de pandemia, oportunidad de refugio y consuelo en María. Y como subtítulo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el tema? La situación un poquito de la pandemia, no voy a hablar así tanto en cuestión científica, no me corresponde a mí hacerlo. No voy a hablar tanto de lo que es el aspecto histórico de una pandemia, no soy experto en eso, pero sí hay algo de historia que tenemos que mencionar, sí hay contextos en cuestión de las pandemias y la Santísima Virgen María, de una manera particular, Santa María de Guadalupe, en todo lo que es este continente americano, pero también la presencia de la Santísima Virgen María y todo el mal que se puede gestar en el mundo o se ha gestado en el mundo, y María Santísima que interviene en estos momentos claves de la historia. Bien, pues tenemos como las pandemias más sonadas en la historia, vamos a decirlo así como reciente, aunque alguna no es tan reciente, en la pandemia más fuerte, la que golpeó y azotó gran parte de la población antes en aquel mundo conocido, porque todavía no se descubría América, era la peste bubónica o también llamada peste negra, en donde hay quienes afirman que desaparece una tercera parte de la población de Europa. Hay quienes afirman
que desaparece la mitad de Europa. De hecho, se pensaba que ya era el fin de los tiempos. Incluso era tan fuerte, era tan devastadora esta epidemia y esta pandemia de la peste bubónica, porque se extendió, en aquel entonces se le llamaba pandemia, porque se extendió en los continentes conocidos, aunque no llegó a América, pero en los continentes conocidos, Europa, Asia y África, en estos tres continentes conocidos estuvo la peste negra o llamada peste bubónica. Incluso era tan poderosa que la gente pensó que con solo mirar a otro se contagiaba y se moría. El contagio era increíblemente rápido. Pueblos enteros desapareció la gente. Quedaron las casas vacías, todo el pueblo, todo el lugar o algunas pequeñas ciudades quedaron totalmente solas. Los grupos de personas se iban a otros lugares, sobre todo más fríos, en donde se pensaba que hasta ya no llegaba esta enfermedad y que hasta cierto punto tenían razón. Bien, eso fue en el año de 1347 y todavía hasta finales del siglo XIV todavía se hablaba de la peste negra, peste bubónica, y de pronto había algún rebrote en el siglo XV, algunos cuantos rebrotes. Después, la otra epidemia que pasó a ser pandemia fue precisamente la de hace 100 años, que mal llamada la gripe española, porque aquí prácticamente los españoles no tuvieron nada que ver. Como sabemos, la gripe sale de Estados Unidos, concretamente de Kansas. Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial. Todos los ejércitos del eje se reúnen en Francia y ahí los soldados americanos ya traían lo que se llamó después la influenza. Ya traían esta enfermedad, se contagian los soldados de los diferentes países, se contagian a los civiles de los diferentes países y cuando la gente regresa, los soldados regresan a sus países, se contagian, pues prácticamente ahora sí, todos los continentes ya, no solamente los 3 conocidos, sino los 5 continentes se contagian de esta enfermedad que se le llamó gripe española, porque los españoles que se mantuvieron solamente atentos a lo que estaba pasando en la Primera Guerra, ellos no quisieron entrar en la Primera ni en la Segunda, no entraron en la Primera Guerra, los franceses invitaban a los españoles a que se sumaran a la Primera Guerra, ellos no quisieron y se dieron cuenta los españoles de que estaba apareciendo una enfermedad en la que no tenían respuesta ni tampoco tenían control y que detectan y ellos anuncian que hay esta enfermedad y por una especie como de venganza por esta situación de parte de franceses y otros pueblos o otros países, le atribuyen a los españoles esta enfermedad y por eso se le llama gripe española, que también mató incluso más población que la peste negra. Los historiadores los más conservadores, hablan de 50 millones de personas, los más conservadores. Hay quienes hablan de 60 millones, 70 millones de personas, y hay algunos que quizá exagerando llegan hasta los 100 millones de personas, ¿verdad? Así es que esto viene a ser también una enfermedad muy letal y que todavía no ha terminado, pues la influenza en sus mutaciones todavía está presente en nuestras sociedades. Así es que esta enfermedad es de lo que sufrieron también los niños de Fátima. Ustedes saben que Lucía muere hasta el año de del año 2005 y los primeros niños, Francisco y Jacinta, Francisco muere en 1919, o sea, si la Virgen de Fátima
se aparece en 1917, en 1919 muere Francisco y en 1920 muere también Jacinta. Cuando se mencionaba en aquel entonces de que Jacinta había muerto en un hospital sola, aislada, y las enfermeras, enfermeros, doctores solamente la veían de lejos, pues como que no se entendía qué pasó, porque siendo una vidente de Fátima y una persona, pues una niña sumamente importante en ese siglo pasado, ¿por qué muere de esa manera? Porque ella estaba contagiada de la influenza, que era altamente contagiosa y también mortal. Y pues lo que sucedió con ella es que sus pulmones colapsaron. Y lo extraño es que, habiendo muerto de esta enfermedad, su cuerpo se encuentra incorrupto. En el año de 1951, cuando se exhuma el cuerpo de Jacinta, se ve perfectamente que está incorrupto. ¿Qué es lo que viene a suceder con esta nueva pandemia que aparece por el COVID-19? ¿Qué es lo que vino a suceder? Primero, que nos vino a cambiar el mundo. De manera general, todavía depende los países. No todos los países están viviendo la misma situación. Hay algunos países que ya se han abierto totalmente. Hay unos países que están con un mitad cerrado. Hay otros países que todavía están en cuarentena. Depende, el país es como se encuentra también la situación. No en todos los países se está viviendo o se están llevando las medidas de la misma manera. En este año y medio, poco más de año y medio, la vida de millones de personas pues cambió totalmente. En el dibujo de arriba pues vemos cómo estaban las familias conviviendo, todo muy bien, o podías salir tranquilamente a jugar al parque, a hacer tus compras o a los eventos sociales, podías ir a eventos deportivos, todo se llevaba una vida normal. De pronto, como vemos en el dibujo de abajo, la vida cambió drásticamente, a tal grado que llegamos a vivir en un confinamiento obligatorio. Ya vivíamos una especie de individualismo, cabe mencionar, en donde cada quien vivía en su cuarto. El papá, la mamá en su lugar, el hijo en un cuarto, la hija en otro cuarto. Aunque se viviera en la misma casa, se vivía de manera aislada. De modo que incluso viviendo en el mismo cuarto, pues el hijo llegaba una hora, la hija llegaba a otra hora, o el hermano llegaba a otra hora, y a veces pasaban días, semanas, y no se veían. Incluso en un tiempo normal, el esposo, por cuestión de trabajo, mitad del mes no ve a la familia o no veía a la familia. Las cosas cambiaron con la pandemia. Al no haber vuelos, al no haber viajes, al estar prohibidos los viajes nacionales e internacionales, las aerolíneas prácticamente cerraron, pues el que viajaba y el que se la pasaba viajando, pues ahora se quedaba en la casa. Ahora estaba con la familia el 100% en las reuniones, como ahorita lo estamos teniendo a través de los sistemas digitales, de la computadora o de la tableta, el dispositivo celular. Pues cada quien ya empezaba a vivir en su casa y todos en la casa y todos en el mismo espacio, en el mismo lugar. Yo me acuerdo que las jugueterías pues vendieron toda clase de juguetes que tenían y todo tipo de juguete que hiciera el compartir, el ajedrez o cuestiones del el Vagamon o el Monopolio, en donde pues tienes que interactuar a fuerza con los miembros de la familia o cartas, lo que sea, pero era ahora obligatoriamente convivir porque ibas a pasar 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana con la familia. Y por eso, ante esto, había dos
y hubo dos clases de situaciones. La de los favorables, o sea, que aprovecharon la oportunidad para estar más con la familia, para reflexionar acerca de quiénes son, qué están haciendo, revalorar muchas cosas, lo que es la compañía, el estar con los tuyos, con los que por mucho tiempo te privaste por diferentes circunstancias, o también pues una situación de crisis, puesto que a veces la, la no convivencia ayudaba a llevarse bien. Por eso es extraño que en tiempo de pandemia y de mayor convivencia hubiera también violencia. En mayor convivencia, mayor violencia. Y parecía el esposo un ser desconocido. Y parecía la esposa un ser desconocido. Y los hijos veían a un papá como un ser desconocido y viceversa. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? ¿Cuántos papás están exigiendo en las escuelas de que regresen ya los niños a la escuela? Pero no porque les interese tanto la educación de los hijos, sino porque lo que interesa es que los hijos ya no estén en la casa, que los hijos ya salgan, por favor, porque ya es imposible la convivencia, el retener, el estar, el tenerlos ahí todo el día ya, que gasten la energía, que hagan otra cosa, ya no es posible. Así es que el Papa Francisco, recuerdo perfectamente, en aquel entonces nos decía, en esta pandemia y de esta pandemia vamos a sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Cada quien va a decidir qué es lo que quiere sacar. Si quiere sacar lo mejor de sí o lo peor de sí. Y empezaron a suceder fenómenos que yo en aquel entonces le comentaba a las personas con las que convivía y me hacían ciertos comentarios o ciertas preguntas. Me decían, padre, ahora de lo que me doy cuenta es de que no necesito de tantas cosas para vivir, porque antes gastaba mucho dinero en nada. Gastaba dinero en la tienda de conveniencia de la esquina o en el centro comercial y me compraba zapatos y ya tenía 20, 30, 40 pares de zapatos y pues me gastaba y compraba otros o me compraba blusas o camisas o pantalones, depende quién fuera, o plumas o relojes o lociones o lo que sea. Y salió el celular de moda y luego acaba de salir otro, pues compra el otro. Y ahora me he dado cuenta de que no es necesario esto para mí, no es necesario. Entonces, me doy cuenta que sin gastar tanto, yo puedo vivir perfectamente y hasta estoy empezando a ahorrar. Estoy haciendo gastos mucho más moderados, estoy teniendo más en mi cuenta de banco, estoy a gusto con lo que tengo. Hay gente que decía, señoras que decían, padre, es que yo antes me pintaba mucho y ahora pues no me pinto tanto. Ya no hay, padre, ¿para qué tanto? Vivíamos en una superficialidad, pero empieza a reactivarse la vida. Empezamos a salir otra vez a los parques, a la iglesia, a los centros comerciales, a los lugares y empieza otra vez la compra. Tú sabes perfectamente que Amazon ahora es la empresa número 1 en el mundo, porque ahora ya no se va a la tienda a comprar. Ahora la tienda la tienes en tu dispositivo, en tu computadora y el producto llega a tu casa. Se sigue gastando. Lo que cambió es la manera de comprar. Y ahora que se está regresando a comprarse lo que por mucho tiempo no me pude comprar. ¿Qué quiere decir? Que no interiorizaste ese valor.
el valor de la austeridad. No lo interiorizaste. Lo viviste por un tiempo a la fuerza, pero no lo interiorizaste. Así como a la fuerza nos confinamos y vivimos en comunidad, cuando hay la oportunidad de salir, pues ahora todo vuelve a la normalidad. Si tuvimos la oportunidad para reflexionar y caer en la cuenta en dónde estamos, bendito sea Dios, porque tenemos ahora en esta etapa de cambio y ya de regreso a una, entre comillas, nueva normalidad, tenemos la oportunidad de, si yo interioricé, de seguir viviendo esos valores en un mundo que va a seguirnos presentando antivalores. No se van a acabar los antivalores. No se va a acabar la propuesta de una manera nueva de seguir haciendo que caigas en las mismas trampas. Lo importante es que yo ya haya interiorizado el valor para que en esta nueva situación yo ya lo enfrente con una fortaleza. Por eso, pues en algunas personas, pues vemos que hay provecho, como también en otras personas surge ansiedad, surge tristeza, melancolía, pérdida de sentido, crisis personales, emocionales, como también económicas. Mucha gente ha perdido, pero también sigue perdiendo su trabajo porque las ventas no son las mismas, porque las ventas no fueron las mismas y ahora se ve el reflejo de no haber vendido y hay que hacer reajustes y las empresas siguen haciendo sus reajustes y por eso al ir cambiando todas estas cosas, las personas con menos capacidad de enfrentar el dolor están sucumbiendo. Lo extraño es que quienes más rápido están cayendo son los jóvenes. Y es obvio, es obvio. Es obvio que los jóvenes tengan menos resiliencia, menos capacidad de enfrentar el dolor. ¿Por qué? Porque los padres de estas generaciones le han quitado a los hijos esa capacidad, porque las leyes les han quitado en algunos países, les han quitado a los padres la autoridad de poder marcar un camino de disciplina. No estoy hablando de golpes ni castigos, sino de formar con mayor exigencia a los hijos. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí o carezca de lo que yo carecí, sigue haciendo estragos. ¿Por qué? Porque en la actualidad los jóvenes están cada vez más debilitados porque su voluntad no se ha forjado, porque la voluntad no se ha trabajado. Por ejemplo, les comparto con uno de mis hermanos que hacía mucho esto, ya no lo hace, pero hacía mucho esto. Es que yo no quiero que mi hijo carezca de lo que nosotros carecíamos, porque pues, somos de la familia, lo que nosotros carecíamos, Roberto. Es que yo no quiero que mi hija carezca como nosotros carecimos en la infancia. ¿Te acuerdas? Cuando yo no quiero que ellos pasen. Y le digo, ahora que mi hermano y mis hermanos, gracias a Dios, económicamente están muy bien, le digo, oye, ¿y qué es lo que hizo que tú ahora estés donde estés y tengas lo que tengas? Trabajo. O sea, yo me la tuve que partir para tener lo que tengo. No le prives a tus hijos lo mismo. Si tú solamente les das, ellos creen que en la vida todo va a ser denme. Yo tengo derecho a recibir y la vida no es así y no puede ser de esa manera. Sí, hay algunas cosas que se nos pueden facilitar, pero hay otras por las cuales tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar. Es ahí donde la epidemia, y en este caso la pandemia, nos tiene que ayudar a reflexionar en qué circunstancia nos encontramos nosotros.
Muy bien. Es que quiero... No encuentro el cursor. Ahí está. Nos cambió la vida. Antes estábamos así y después llegamos a estar así. No sé si se acuerdan, en donde las calles vacías parecían pueblos fantasmas. Llegamos a estar así y llegamos a estar así y ahora estamos regresando poco a poco nuevamente a esta circunstancia. Nos cambió la vida por un tiempo nada más. No duró tanto este vacío. Incluso la iglesia se vio afectada en esta situación de la pandemia. La iglesia cerró sus puertas. Yo recuerdo perfectamente el 15 de marzo, recuerdo perfectamente el 15 de marzo del 2020 como la fecha en donde aquí en Monterrey se dijo, se cierran todas las puertas de las iglesias. Todas las puertas. El 15 de marzo se dijo, este martes se cierran todas las puertas de las iglesias. Y anunciarlo prácticamente de un día para otro. Aquí en Monterrey, 3 instituciones cerramos inmediatamente. Iglesia, la Universidad de Monterrey, la UDEM, y el Tecnológico de Monterrey. Esas 3 cerraron inmediatamente. Después, durante la semana y hasta la semana siguiente, empezaron a cerrar todo lo demás. Pero la arquidiócesis y esas 2 instituciones, esos 2 lugares académicos, cerraron puertas, pero no fue así de manera generalizada. Algunos no sabían qué hacer, incluso en parroquias no se sabía qué hacer. Había diócesis donde era el 15%, el 30%, el 100%, ¿no? Eran diócesis, cada quien vivía lo que pensaba que tenía que ir haciendo. Incluso recuerdo perfectamente cuando el año pasado, en el mes de julio, que ya estaba por abrirse las puertas de las iglesias aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, el obispo de Piedras Negras, que ya había abierto las puertas con un 30% de aforo, nos dijo, ni siquiera el 30% regresó a la iglesia, porque pensábamos y estábamos como asustados que después de 3 meses o 4 meses de tener las puertas cerradas, ¿qué va a pasar cuando abramos las puertas? Porque todo mundo pedía la Eucaristía. No todo mundo, pero una gran parte de las personas, y querían la comunión y querían la misa. ¿Y por qué la iglesia cierra sus puertas? ¿Y es que acaso la iglesia no tiene fe? Se abren las puertas de las iglesias a un 30% y el 30% en el 90% de las parroquias no se dio. Llegaba si acaso al 10%. En algunas iglesias que sí eran muy populares y que sí tienen grandes cantidades de personas, pues ahí sí, obviamente el 30 o hasta el 40% se pudo. De modo que cambió la situación a esto que estamos viendo y en la que todavía nos encontramos como obligatorio prácticamente en todo el mundo. Tanto los sacerdotes como los fieles, todos en su sana distancia, con el cubreboca, con el gel antibacterial y dando la comunión en la mano para evitar los contagios. No recuerdo yo, desde que tengo conciencia, y obviamente como seminarista desde hace 36 años, y obvio 25 como sacerdote, o sea, 36 en total entre sacerdote y seminarista, no recuerdo yo que en tan poco tiempo hayan muerto tantos sacerdotes en la arquidiócesis,
Pero no solamente que hayan muerto sacerdotes, sino que los sacerdotes que están muriendo son sacerdotes relativamente jóvenes. Anoche, precisamente, se nos dio la noticia en el WhatsApp y en el correo de la arquidiócesis que acaba de morir el padre César, un padre muy querido aquí, de 55 años de edad, y el motivo es este precisamente, el COVID. Hace poco, otro padre también, joven, muy joven, de un año de ordenado, joven, 28, 29 años de edad, muere también de COVID, de la Arquidiócesis de Monterrey, más otros tantos y otros sacerdotes más que todavía están en el hospital. Y un dato extraño, que ahorita lo voy a mencionar con las vacunas. Los sacerdotes que están en el hospital, ninguno, los que han muerto y los que están ahorita hospitalizados, ninguno está vacunado. Bien, el Papa nos hacía esta pregunta. Estamos todos en la misma tormenta. La cuestión es que si estamos todos en el mismo barco. Porque para que esto funcione, para que salgamos adelante de la pandemia, para que salgamos verdaderamente adelante, necesitamos estar todos en el mismo barco. De poco sirve que todos estemos en la misma tormenta si cada quien está en un barco diferente. Voy a poner un ejemplo. Hace unas cuantas horas acabo de confesar a 2 personas. Obviamente no diré quién, ni diré qué, obviamente. Pero sí les voy a decir cómo entraron a la oficina, sin cubreboca. De la primera persona, no fui consciente de eso. No fui consciente. Yo sí traía mi cubreboca y de esos, de los buenos, ¿verdad? Pero no fui consciente porque acababa de celebrar la misa. Así es que no fui consciente. Pero con la segunda persona, ya cuando empiezo a ver, cuando está hablando, me doy cuenta, no trae el cubreboca. Sí traía, pero lo traía guardado. Y dices, a ver, ¿dónde está la prudencia? El cubreboca no va a solucionar una pandemia, estoy seguro, lo sé, estoy convencido de ello, pero se ayuda y bastante, bastante. Pero si estamos en un lugar cerrado, como es el confesionario, la oficina, etc., si estamos en un lugar cerrado, en donde además estamos tú y yo, en donde sabes que el contagio viene de diferentes maneras, ¿dónde está la prudencia? Y luego todavía peor, salimos, porque nada más era confesarlos a ellos, a esas 2 personas, y ya me pidieron que los confesara, salimos y el Señor saca el cubreboca y se lo pone. ¿Para qué? Si donde debías de tenerlo, no lo tuviste. Lo debías de tener en el confesionario cuando estábamos frente a frente. Ahí es donde debías de haber tenido puesto el cubreboca. No cuando ya vas saliendo, pero dices, bueno, ahí es donde nos damos cuenta de que no todos estamos en el mismo barco. En donde dicen, es que hay que usar gel. No, porque me quema las manos. Es que hay que tomarse la temperatura. No, porque me queman los ojos. En donde hay que privar. No, porque entonces hay que encerrarnos. Pues yo no me encierro. No hay que hacer fiestas. Pues yo sí la hago. No hay que reunirnos en eso. Pues yo sí me reúno. Entonces, estamos todos en la misma tormenta. Y por eso dicen algunas personas, ¿de qué sirve de que yo me cuide si no se están cuidando las demás personas? Una chica, me acaban de dar este dato, esto acaba de suceder hace poquito, acaba de morir una chica aquí en Monterrey. Se estuvo cuidando más de 1 año, 8 meses, sin salir de su casa, por miedo al COVID. Y murió de COVID. ¿Por qué? Porque su hermana sí salía.
Y no estamos hablando de trabajo y eso, porque no se contagió ahí, se contagió en una fiesta. Y llega, contagia a su hermana y se muere. Así es que estamos todos en la misma tormenta. La pregunta es si estamos todos en el mismo barco. ¿Por qué? Porque todavía el efecto, o sea, hay un efecto pandemia y todavía falta el efecto post pandemia. Todavía la pandemia no se acaba. Les voy a dar un dato. Ninguna pandemia y ninguna epidemia ha durado menos de 2 años. Ustedes busquen en las historias, historia de las pandemias, historia de las epidemias, y nada más con que pongan la epidemia tal, pandemia tal, epidemia tal, pandemia tal, ninguna dura menos de 2 años. Del 1347 a 1350, entonces ya fueron más de 3 años, o ya fueron más de 4 años, o duró más de, no los mismos efectos, pero no la misma cantidad, pero sí la presencia. ¿Y cuáles son las cosas más peligrosas? Los rebrotes. ¿Por qué aparecen los rebrotes? Porque el virus, como la bacteria, dependiendo de qué sea la epidemia o la pandemia, trata de hacer lo mismo que nosotros, sobrevivir. Aunque el virus no es vida, la bacteria sí, busca sobrevivir, mantenerse, trata de seguir y de continuar. ¿Y qué es lo que hace? Se adapta. ¿Y qué es lo que hace para adaptarse? Muta, cambia. Por eso Einstein decía que si queremos resultados diferentes haciendo lo mismo, estamos equivocados. Para conseguir resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Por eso, ¿saben cuál es el trabajo? ¿O cuál es, sí, vamos a llamarle la profesión? La profesión de estos tiempos y del futuro, la psicología, la psiquiatría terapéutica. A ver, voy a ponerles un ejemplo y luego ya vamos a ir llegando a lo de la Virgen de Guadalupe y a la Virgen María. No se me preocupen, no digan, pues ¿qué no es de la Virgen? Ay, pero estamos poniendo las bases. Nada más para que reflexionemos, para que nos pongamos a pensar. A ver, yo bauticé hace poquito a un niño. Tenía un año, 4 meses. O sea, es niño COVID, ¿verdad? O niño en tiempos de COVID. Se le pasó todo el bautismo callado, mirando para todas partes. Callado, mirando para todas partes. Y le dije, oye, qué bien portado está tu hijo. No, padre, es que es la primera vez que sale. O sea, desde que nació, no ha visto más que a mi esposa, a mi esposa, a mí y a la persona que trabaja. Ni siquiera a los abuelitos, ellos porque no van a la casa. Entonces, es la primera vez que está viendo a más de 3 personas. Es la persona que trabaja, a mi esposa y a mí. Es la primera vez que ve a más de 3 personas y es la primera vez que ve otro lugar que no sea la casa. Por eso, pues el niño está como tratando de captar, como esponja, como son los pequeñitos, pues captar toda la información que le está llegando. Es demasiada información que le está llegando y está confundido. Pensemos en los niños en tiempos de COVID. Pensemos en los adolescentes en tiempos de COVID. ¿Qué va a hacer de esta juventud que todo lo tiene solo en computadora? En donde el joven naturalmente está en una relación o debe estar en relación con los demás, pero está en aislamiento. Hubo una graduación de preparatoria, no, de secundaria, una graduación de secundaria a la que me invitaron y fue presencial. A todos se les hizo un día antes
o 2 días antes el examen de PCR, papás y los alumnos para poder estar en esa misa con todos los permisos habidos y por haber. Los muchachos estaban felices, felices de poderse encontrar, felices de poderse encontrar y verse. Y obviamente, les digo, y algunos ya no se reconocieron porque en 1 año y medio ya cambiaron y se atacan de la risa porque sí, pues uno dio oye, es que la última vez que te vi medías 1.50 y ahora mides 1.85, dio el estirón. Y uno que medía 19 de cintura, ahora tiene cintura de quién sabe qué, ¿verdad? De Barney o alguna, embarnició. ¿Por qué? Pues por la comida y sedentario, pues muchos cambiaron. Así es que es el momento en el que nosotros también tenemos como iglesia algo que hacer y tenemos una grave y grande responsabilidad. Y una de las cosas que sigue siendo un dilema, una pregunta es, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Me vacuno o no me vacuno? Entonces, el Papa Francisco dice, pues que vacunarse es un acto de caridad, porque pues es cuidar a la otra persona, pero también pues quienes están en contra de la vacuna dicen, es que no saben ni lo que te están poniendo. Una vacuna sale ordinariamente de la enfermedad y esta no está saliendo de la enfermedad, es algo creado. Está ocasionando, sobre todo en los jóvenes, está ocasionando efectos secundarios y todavía pues hay doctores especialistas que te dicen, no, y espérate a ver qué pasa dentro de 20 años. Cuando este joven de 20 tenga 40, a ver qué no le hizo esta vacuna, porque el efecto puede manifestarse hasta después. Cuánta esterilidad, o algunos cambios, o enfermedades más pronto, o muertes más temprano. Oye, así como decimos, pues ahorita la gente se muere a los 80 años, el promedio es 75. Y pues cuánta gente se está muriendo en el 2050, pues está muriendo ya a los 52, a los 55, a los 60 años. Pues, ¿qué está pasando? No sabemos. Entonces, está el dilema entre vacunarse o no vacunarse. Yo no estoy diciendo que lo hagas o que no lo hagas. Yo no estoy ni para promover ni para prohibir, solamente como charla. Yo tendré mi opinión personal, pero como charla, yo solamente presento el fenómeno que hay en la actualidad. Me acuerdo que hace poco fui a una estación de Los Ángeles, se llama Guadalupe Radio, y hablé acerca de la vacunación. Por ejemplo, a los sacerdotes aquí en Monterrey se nos pide obligatoriamente que nos vacunemos. Se nos pide por parte de nuestras autoridades eclesiásticas que todos los sacerdotes nos vacunemos, por lo que les decía ahorita. A la fecha, todos los que han estado entubados o que han muerto o que están graves en el hospital, todos los sacerdotes que han tenido que hospitalizarse, ni uno se ha vacunado. Así es que no quiere decir que tampoco por la vacuna no te vayas a enfermar, que no te vayas a morir, no estoy diciendo eso, sino esa es la situación en la que está como el dilema, el planteamiento del problema, los que están a favor, los que están en contra. En esta estación de radio, cuando les decía, bueno, pues voy a aprovechar que estoy aquí en Los Ángeles para ponerme la vacuna, la de Johnson & Johnson, que es pácatelas una sola dosis y se acabó. Y precisamente en esta semana, el encargado de la cuestión de la salud nos pregunta a todos los sacerdotes si ya te vacunaste y si o no, y si te vacunaste, con qué vacuna y la dosis que te pusieron. O sea, si te pusieron nada más recibiste la primera o ya recibiste la segunda, en qué tipo de vacuna y qué dosis. Así es que está todo este planteamiento que hace que la sociedad pues viva en una confusión, en un temor y sobre todo en algo
que genera un malestar, que es la inseguridad. No sabemos qué va a pasar. Antes, si ustedes se acuerdan, decían, pues como la influenza, 3, 4 días encerrados y se acabó. No, pues para mayo ya se abrió esto. No, para tal ya está sucediendo. No, para esto ya. Y ahora resulta pues que hay una cepa, y hay otra cepa, y hay otra cepa. El virus sigue mutando. Él no va a decir, no, ¿saben qué? Ya me he ganado. Ya con esto ya no puedo más, ¿no? Esto sigue y por eso debemos tener nuestro cuidado, pero sobre todo nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Una de las cosas que nos dice el Evangelio es precisamente no tengan miedo. Y una de las cosas que nos ha dicho el Papa a la luz de este acontecimiento de la pandemia es no tener miedo. Y el no tener miedo es por dos cosas principalmente. No tener miedo es porque el miedo es aquello que se opone a la fe. La incredulidad no es aquello que se opone a la fe. Lo que se opone a la fe es el miedo. Por eso constantemente dice Jesús, no tengan miedo, porque el miedo solamente lo que hace es que no te deja, no te permite avanzar en tu camino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. La fe sí te fortalece y te ayuda a seguir adelante. La fe es empuje, el miedo te paraliza, la fe te pone en camino y te hace realizar lo inimaginable. Por eso, el miedo es algo que debe de desaparecer en nuestro corazón, porque es algo que se opone a la fe, a una actitud de confianza en Dios. Y el miedo, biológicamente o físicamente, algo que hace también es que baja tu sistema inmunológico. Y ya está comprobado que el virus afecta más a aquellas personas que tienen bajas sus defensas. Y no solamente el virus del COVID, cualquier tipo de enfermedad o de virus, si tú, por ejemplo, traes bajas las defensas y viene cualquier virus de cualquier gripe, te puede dar cualquier gripe, no necesariamente tiene que ser COVID, cualquiera, y te pega y te tumba porque tienes bajas las defensas. El miedo, el estrés, sobre todo, el estrés desproporcionado, la ansiedad hace que bajen las defensas y por eso aparece la enfermedad más fácilmente. Fíjense que en México no ha sido un país bendecido, así como que inmune en ese sentido, sino México se ha caracterizado precisamente por ser un país de enfermedades. Históricamente, México ha sido un país de enfermedades. La primera enfermedad datada es la de 1450 por parte de los pueblos prehispánicos. Bajó la temperatura terriblemente y la gente llegó a enfermarse porque escasearon los alimentos y también porque el frío hizo muchos estragos. Bajó, pero drásticamente la temperatura. Es como si hubiera una pequeña época de glaciación, de helación, en donde los fríos fueron tan fuertes que bajó considerablemente la población en México. Esto es antes de la llegada de los españoles. Acuérdense que la llegada de los españoles fue hasta 1492. En 1520 llega por medio de Pánfilo Narváez la enfermedad terrible de la viruela. Acuérdense que Hernán Cortés, que ya tenía capturado a Moctezuma, emperador azteca, ya lo tenía capturado en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, que ya había muerto. Pánfilo de Narváez viene de Cuba, mandado por Diego Velázquez, que era gobernador de Cuba, para capturar a Hernán Cortés y llevarlo ante el emperador. Sin embargo,
con Pánfilo de Narváez venía un hombre de origen africano que traía la enfermedad de la viruela. Por eso, en 9 meses murieron más de 100,000 aztecas. México, entre Tenochtitlan y Tlatelolco, en ese islote, habitaban cerca de 225,000 personas en el año de 1520. Pues entre 1520, noviembre, y 1521, 30 de mayo de 1521, murieron cerca de, o poco más de 100,000 personas. Prácticamente la mitad de la población. Por eso dicen que una sola persona conquistó todo un imperio. Pues sí, se diezmó la población entre los nobles y entre los miembros del ejército. Muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes, murieron por la viruela. Las mamás desconsoladas no sabían si enterrar a su hijo muerto por la viruela o a su esposo por la batalla. Acuérdense que hace unos cuantos días, el 13 de agosto de este 2021, se celebraron, no se celebraron, conmemoramos, porque no vamos a celebrar, se conmemoraron 500 años de la conquista de México y mucho tuvo que ver la viruela. Esta viruela que se fue extendiendo, estamos hablando nada más de lo que sucedió en 9 meses. La viruela se fue extendiendo en los diferentes territorios del México mesoamericano, donde iban llegando los españoles, pues para establecerse y extender esto, lo que será después su reino y lo que será más adelante la Nueva España. El mundo prácticamente se estaba desmoronando. Fíjense que en 1531 aparecen 2 clases de enfermedades. Una que ya existía en México, que era el cocolistli. De ahí una expresión mexicana que cuando te dicen, ahí viene el coco. El coco, pues dices, qué raro, pues un coco, pues es algo de un árbol, de una palmera y tomas el agua y comes lo de adentro. No es ese coco. El cocolistli era una enfermedad terrible. Pues de esta enfermedad es de la que estaba enfermo el tío Juan Bernardino. En el acontecimiento guadalupano, en las apariciones de Santa María de Guadalupe, aunque en la traducción se dice enfermedad, verdaderamente, si ustedes leen el náhuatl, la enfermedad que viene es cocolistli. Esa es la enfermedad que le pegó al tío Juan Bernardino. Esta enfermedad que tenía sus propios síntomas. Había síntomas en donde ya esto era irreversible. Por eso, cuando el 12 de diciembre de 1531, el tío le dice, el 11 de diciembre, lunes, en la tarde-noche, el tío Juan Bernardino le dice a Juan Diego, quiero que mañana, cuando esté todavía muy oscuro, vayas ante el obispo, vayas a Tlatelolco por un sacerdote para que me confiese y me prepare para bien morir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? El tío ya presenta los síntomas, en donde esto es irreversible. Esto ya es irreversible. No hay cambio, no hay para atrás. Y por eso dice, de esta enfermedad y por ahora ya no me voy a levantar. Así es que está el cocolistli, pero también en 1531 aparece, traída por los españoles también, así como la viruela, el sarampión. Tanto la viruela como el sarampión son enfermedades terribles que hacen esos estragos. Iba a traerle y luego se me fue la fiesta. A ver. Iba a traerle y luego. A ver, ¿quién está hablando ahí? Muy bien. Entonces,
Y todavía, y todavía peor, que en el año de 1531 surge esto. Eclipse de sol en el mes de septiembre, el cometa Halley que aparece a finales de septiembre y se regresa hasta mediados de enero, o sea, en el 12 de diciembre de 1531 se podía ver el cometa Halley en el cielo y también 3 terremotos entre 1529 y 1530. Por eso, pues se pensaba que el mundo estaba ya por destruir. El mundo ya estaba por destruir. Del 9 al 12 de diciembre de 1531 aparece en estas tierras mexicanas Nuestra Señora de Guadalupe, en medio de la enfermedad de la viruela, del sarampión, del cocolistli, y ahora con esta situación del cometa, del eclipse, los terremotos, más el hambre, porque ¿quién siembra la tierra? ¿Quién siembra la tierra si todo mundo se está muriendo? No hay hombres, no hay gente que pueda sembrar la tierra. Aparece el hambre del 9 al 12 de diciembre, cuando está todo prácticamente a punto de acabarse. En el Cerro del Tepeyac se aparece Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatóatzin, en donde se presenta como la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Y qué es lo que pide? Que en el llano del Cerrillo del Tepeyac se le construya una casita sagrada, donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a todas las gentes, a Él que es mi amor persona, mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio y mi salvación, porque yo soy tu madre, tuya y la de todos los que en estas tierras forman un solo pueblo y de las más variadas estirpes, mis amadores. Y acuérdense que en aquel entonces no había fronteras. Todos en estas tierras significa todos los habitantes de este continente. Y en el futuro, quienes me busquen, clamen y me invoquen, las más variadas estirpes, mis amadores. Y lo interesante es lo que dice aquí, porque allí, o sea, en la casita sagrada, escucharé su llanto, su tristeza, para curar remediar todas sus diferentes penas y dolores. ¿Cuántas penas y dolores se estaba pasando en ese tiempo? Muchísimo. Primero, la viruela. Segundo, la conquista. Tercero, el hambre. Cuarto, las manifestaciones naturales que ya vimos. Ahora, el sarampión. Y junto con esto, el cocolistli. Seguramente, María Lucía, la esposa de Juan Diego, que murió en 1529, debió haber muerto de alguna de estas enfermedades. Y ahora la enfermedad le llegó al tío, como ha sucedido en muchos de estos casos, en donde familias enteras, papá, mamá e hijos, todos mueren del COVID, pues así seguramente debió haber pasado en aquel entonces. Ella viene a dos cosas, a tres, a mostrar, ensalzar, entregar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y también a escuchar, a remediar y curar. Son estas tres: entregarnos a su Hijo, escuchar nuestro llanto, nuestra tristeza, y curar y remediar nuestras penas y dolores. Ese México que prácticamente estaba destruido. Así es como empieza el Nican Mopohua. Cuando estaban las flechas, los arcos, los escudos depuestos en el suelo. ¿Qué quiere decir? Cuando la muerte estaba por todas partes, flechas, arcos y escudos en el suelo, significa muerte en la mentalidad prehispánica.
cuando la paz habitaba en todos los pueblos. ¿Qué significa paz? No la paz como la entendemos tú y yo, sino la paz de los sepulcros. O sea, cuando la muerte habita por todas partes. Es también el 12 de diciembre cuando se le aparece Santa María de Guadalupe al tío Juan Bernardino. La preocupación de Juan Diego es que su tío está muy grave y ha pedido que vaya a Tlatelolco por un sacerdote para que le confiese y le prepare para bien morir. Santa María de Guadalupe le dirá esas palabras hermosísimas, pero es al tío Juan Bernardino a quien sana el Señor por medio de Santa María de Guadalupe. Ella sana a este indígena que estaba a punto de morir. Y como tú sabes, el indígena anciano representaba al pueblo. ¿Por qué? Porque el anciano representa la sabiduría, la historia, la tradición, lo antiguo. Así es que si Santa María de Guadalupe está sanando a un anciano que está en fase terminal, así es como se encontraba México. México se encontraba en fase terminal. ¿Qué quiere decir? Que Dios viene a curar por medio de Santa María de Guadalupe a este México que se está muriendo. Y otra cosa más, al dar su nombre completo, le dirás al obispo que así me habrán de nombrar, así me invocarán la perfecta siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Es al tío Juan Bernardino, no a Juan Diego, a quien le dice esto de Guadalupe, que significa cauce de agua. El agua viva es Jesucristo, el cauce es ella, es esa agua viva que llega para darnos vida en abundancia, para darnos vida eterna. Es así que el tío Juan Bernardino representa al pueblo mexicano. Y es Dios quien lo sana, Dios que viene a sanar al pueblo mexicano. Y es también ella que se entrega. Al entregarnos su nombre, sabemos lo que significa entregar el nombre. Santificado sea tu nombre. Su nombre está por encima de todo nombre, significa la persona. Es ella misma quien dice, yo vengo a entregarme a ustedes, vengo a darme totalmente a ustedes. Al darnos su nombre, nos está dando su persona. ¿Para qué? Precisamente para eso, para oír su llanto y tristeza, para curar y remediar todas sus diferentes penas y dolores. Y esto lo dice con las palabras más hermosas que escuchamos de Santa María de Guadalupe. Cuishamo ni canica ni monatzin, cuishamo no se gualotitlan ne cuayotitlan intica. ¿No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre? ¿No? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿No soy yo acaso la fuente de tu salud y de tu alegría? Vemos cómo Santa María de Guadalupe se presenta a Juan Diego así como alguien que viene a protegernos, alguien que viene a cuidarnos, que viene a darnos todo su amor persona que es Jesucristo, pero que ella también viene a entregársenos como madre, que sabe que nosotros como hijos necesitamos de ella y que no podemos salir adelante sin nuestra mamá. Hace unos momentos estaba una mamá llorando profundamente porque su hijo se acaba de separar de su esposa y está sumamente triste y dice, padre, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Y luego me lo dice en el fin de semana, en donde la primera lectura y el evangelio dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y me dice, padre, ¿dónde está eso de una sola cosa? Dios los ha unido. El dolor de una madre para con su hijo. Es así como Santa María de Guadalupe también le dice a Juan Diego, de una vez por todas, Juan Diego,
Entiende que yo soy tu madre. Juan Diego puede entender y captar que ella sea la madre de Dios, pero que sea mi mamá. Eso es lo que no entiende Juan Diego, lo que no puede bajar a su corazón. Lo sabe, pero no lo puede bajar a su corazón. Es por eso, si ustedes se fijan, en el Nican Mopogua, le dice Santa María de Guadalupe, le dice Juan Diego a Santa María de Guadalupe, muchachita mía, reina, dueña, virgencita, señora, patroncita, jovencita. Nunca le dice madre. Son 8 o 9 títulos que Juan Diego le dice a la más pequeña de mis hijas, a la Santísima Virgen. Nunca le dice Tonanzi. Nunca le dice nuestra madrecita. No se atreve a decirle. Ella no tendrá otro título para Juan Diego más que hijo. Porque yo soy tu madre, como ya lo vimos hace ratito. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. El único título que María Santísima le da a Juan Diego es el de hijo. Juan Diego le da a todos, menos el de madre. Por eso, creo que tanto a Juan Diego en ese momento, yo creo que después lo hizo ya con más convicción, como en este momento, a cada uno de nosotros nos falta acudir de a de veras a la Santísima Virgen María. Y fíjense cómo la historia nos lo dice. En 1576 hubo un rebrote de Cocolistli. ¿Qué hicieron las autoridades religiosas? Primero sacaron a Nuestra Señora de los Remedios. La sacaron, que es la que trajeron los españoles, la que traía Hernán Cortés. Y sacaron esta imagen que ustedes ven y la sacaron por todo México y no pasó nada. Y después trajeron a Nuestra Señora de Loreto, de Italia. También una devoción muy importante. Y la trajeron otra vez por todo México y no pasó nada. La enfermedad seguía extendiéndose y seguía haciendo estragos hasta que por fin a alguien se le ocurrió. Ahí está Santa María de Guadalupe. Y sacan en procesión a Santa María de Guadalupe de la ermita del Tepeyac, ya no la hecha por Fray Juan de Zumárraga, sino la reconstruida por Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, en 1576, y se acabó el Cocolistli. ¿Es la misma Virgen Nuestra Señora de los Remedios? Sí. ¿Es la misma Virgen Nuestra Señora Loreto que la Virgen? Sí, sí es la misma. Pero no es lo mismo una imagen hecha por hombre a esta imagen, como dice el mismo Nican Mopogua, no hecha por mano humana. Tú sabes que hay dos telas con imágenes aqueropitas, es decir, no hechas por mano humana. La síndone, que está en Turín, la sábana santa, y Santa María de Guadalupe, no hecha por mano humana. Y fíjense el estrago que cometió, que surgió en México. Cuando llegan los españoles, cuando llega Hernán Cortés a México, eran 22 millones de indígenas en México. 22 millones en 1520. El Cocolistli, todas estas enfermedades entre el sarampión, viruela y Cocolistli, vino a bajar hasta poco más de 2 millones de personas. O sea, murieron cerca de 20 millones de personas en 56 años. En un periodo muy corto, y estamos hablando de que las poblaciones estaban muy aisladas y no eran tan numerosas, pero así es como fue acabando o fueron acabando estas enfermedades en los pueblos mexicanos. Y todavía, para seguirle echando más sal a la herida, en 1622 se había terminado en el Cerro del Tepeyac la iglesia del Artesonado. Ya la ermita construida por Fray Juan de Zumárraga y remodelada por Alonso de Montúfar, pues ya había quedado a un lado y se construyó un templo hermosísimo.
hermosísimo que se llamaba artesonado, con un arte maravilloso. En 1600 empezó a construirse y se terminó, fíjense, 22 años después, 22, porque la basílica que llamamos nosotros antigua, la basílica empezó a construirse en 1695 y se terminó en 1709, o sea, duró menos de 15 años. Aquí más de 20 años y rápidamente tuvo que destruirse por esta inundación que sucedió de 1629 hasta 1634. Esta es la calzada del Tepeyac y pues aquí vemos cómo la inundación llegó precisamente hasta donde estaba el templo del artesonado. En aquel entonces, ya del artesonado, entró hasta el templo el agua. Tuvieron que sacar la imagen de Santa María de Guadalupe y llevársela a Tenochtitlan, a esta parte donde no había llegado tanto la inundación. Llovió por más de 36 horas continuas en marzo de 1629, más de 36 horas continuas. Así es que se tuvieron que llevar y por eso cuando tú entras a la catedral en México, en el Zócalo, y entras a la sacristía de la catedral, tú vas a ver un marco o una imagen de la Virgen de Guadalupe ahí. Ahí es donde se puso la imagen de la Virgen de 1629 a 1634, hasta que otra vez a alguien se le ocurrió sacar la imagen de la Virgen de Guadalupe y bajó la inundación y por fin ya México en ese sentido ya no tuvo estas terribles inundaciones. Siguen habiendo inundaciones, pero ya es por otro tipo de situaciones. Y por último, el Matlazáhuatl. Esta enfermedad, esta epidemia en México, que fue de 1736 en adelante. Bueno, 1735 empezó, pero se manifestó más en 1736. Decía el arzobispo, que ahorita vamos a mencionar, que la gente caía como moscas. Se iba caminando en la calle y así, como si los desconectaran, así es como se caían. Entonces, ¿qué hacer ante esta enfermedad tan fuerte? Nunca se había visto una enfermedad después de la viruela que fuera tan dramática para morir, porque la gente empezaba a sentirlos, empezaba a tener los síntomas, a manifestar los síntomas y caían muertos. Era una enfermedad terrible. Por eso, como dice este arzobispo, el arzobispo Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, este arzobispo decía, caían como moscas. Pues, ¿qué es lo que sucede? Este arzobispo, ante la enfermedad llamada Matlazáhuatl o tifo, pues ya después de tantas enfermedades, tantas muertes, más de 40,000, lo que hizo fue, vamos a nombrar, además de ser arzobispo, era virrey ya de la Nueva España. La Nueva España, como tú sabes, abarcaba desde Canadá hasta Panamá. O sea, terminaba en Panamá. O sea, donde termina Panamá y empieza Venezuela, Colombia, o sea, Colombia, Venezuela, donde termina Panamá, todo eso era la Nueva España. Era un territorio grandísimo, abarcaba una gran parte, todo el sur de Estados Unidos, parte del noroeste de Canadá, todo lo que es México y Centroamérica. Todo eso era la Nueva España. Así es que el arzobispo, que además era virrey de la Nueva España, decide juntar a los dos cabildos, como virrey al cabildo civil, como arzobispo al cabildo religioso, para nombrar como patrona de México a la Santísima Virgen María de Guadalupe.
patrona de la Ciudad de México. Y todos están de acuerdo en tal hecho. De modo que el 27 de abril de 1737 se hizo este solemne juramento en donde se nombra patrona de la ciudad en el Palacio Virreinal por este arzobispo Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta a Santa María de Guadalupe. Ese mismo día comienzan a bajar los contagios y a disminuir tremendamente las muertes. Fue tan inmediato el efecto cuando se nombra Santa María de Guadalupe como patrona de México, que todos los demás obispos de la Nueva España, porque no era el único obispo, había muchos obispos en la Nueva España, él era el arzobispo de México y virrey de la Nueva España. Entonces, los demás obispos y autoridades civiles deciden que Santa María de Guadalupe se nombre como patrona de la Nueva España, desde donde les digo del norte hasta donde termina Panamá. Y así, el 4 de diciembre de 1746, se nombra a Santa María de Guadalupe como patrona de la Nueva España y el efecto fue el mismo. Disminuyen los contagios y también bajan muchísimo la cantidad de muertos. Y enfermos que estaban a punto ya de morir, en gravedad de muerte, se recuperan. Que estaban en gravedad ya de muerte, en donde no había medicamentos, obviamente no había medicamentos, se recuperan milagrosamente. De estar a punto de morir, se recuperan. Bien. Pues pasando ya a siglos después, en el año de 1854, como ustedes saben, pues ante el racionalismo y la ilustración, pues aparece Nuestra Señora de Lourdes, que es otro tipo de epidemia y es otro tipo de pandemia. El hombre quiere hacer a un lado la fe para imponer la razón. ¿Cuál es uno de los efectos? Por ejemplo, uno de los efectos en Portugal, bueno, eso lo vamos a decir de 1917, pero aquí en 1854, mientras el hombre europeo está pensando en que la razón es más importante y lo único, la fe no tiene nada que ver. Si la fe no es comprobable, no existe, no es válida. Mientras quiere hacer a un lado la fe para que brille solamente la razón, periodo de la Ilustración, entonces aquí nos damos cuenta que en la aparición de Santa María Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, es lo que dice la Virgen. ¿Qué es lo que sucede? Milagros. Y por eso vemos como Bernardita de Subirú, pues empieza como a querer tomar agua y pues creen que está loca porque pues como que está medio enlodado todo y lo único que se traga es el lodo, y hasta después surge ese manantial que ya no ha dejado de surtir agua limpia, agua fresca, agua que no se corrompe. Bueno, en ese periodo es cuando surge. Y también tenemos en 1917 a la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Fátima, que como tú sabes, se aparece en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914 y termina en 1918. Y ella le anuncia a los niños que ya va a terminar la guerra. Pues sí, unos cuantos meses después se terminará la Primera Guerra Mundial. Después de la última aparición en octubre, el 13 de octubre de 1917, hacia mayo de 1918, prácticamente cuando termina la Primera Guerra Mundial. Bueno, está en este contexto. Portugal se vio libre de la Primera Guerra Mundial, se vio libre también de el contagio de la mentalidad y de los errores de los rusos, y también se preservó la fe, como lo prometió la Virgen de Fátima, en Portugal. Incluso la España católica, en este siglo pasado, es cuando empezó a perder la fe. Con todo lo que ya sabemos de la guerra civil,
y todo lo que conocemos del gobierno de Franco, pues con todos los errores que cometieron lamentablemente algunas autoridades eclesiásticas, pues la gente dejó de creer en la Iglesia Católica y por lo mismo a la postre de creer en Dios. Pues vemos cómo también aparece la Santísima Virgen María en torno a este fenómeno de la gripe española, que se terminó pronto, se terminó pronto. Para hacer una pandemia de esa magnitud, como ya lo vimos, que murieron más de 50 millones de personas, pudieron haber muerto más, pero gracias a la presencia de la Santísima Virgen María y a los sacrificios que realizaron estos tres niños, especialmente Jacinta y también Francisco, es que esta enfermedad no fue lo que pudo haber causado. Los errores de Rusia, que eso es lo que en julio, el 13 de julio de 1917, pide la Santísima Virgen María que haya este acto de consagración de Rusia, que se consagre a Rusia a su inmaculado corazón. Y ahí está la afirmación. Y al final, mi inmaculado corazón triunfará. Hoy que es primer sábado de mes, bueno, pues habla acerca en este preciso momento, el 13 de julio, cuando les muestra primero el infierno, después habla de las gracias que Dios va a conceder a todos aquellos que comulguen los primeros 5 sábados de mes. Y también los errores de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Ella habla de una segunda guerra. Y fíjense, ella le dice a los pastorcitos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ella le dice a los pastorcitos cómo se va a llamar el siguiente papa. El papa que estaba en 1917 era Benedicto XV. Y luego sigue Pío XI, sigue Pío XI. Y les dice, si no cumplen lo que les pido, en el reinado de Pío XI, o sea, ella ya les está diciendo a los niños cómo se va a llamar el siguiente papa. En el reinado de Pío XI vendrá una guerra aún mayor. Y ya a Lucía le dice cuando haya luz en el cielo, luces de colores, que precisamente en 1938, Lucía ve en Europa, ella ve la aurora boreal. Hubo una aurora boreal extraña en 1938 que abarcó hasta la mitad de Europa. Cuando eso solamente se ve en el casco superior de la Tierra, pues se extendió hasta Europa. Y cuando Lucía ve estas luces en el cielo, la aurora boreal, en un lugar donde nunca se ve, dice, ya viene la guerra. Ya sabe que viene la Segunda Guerra Mundial y es cuando Hitler se extiende hacia Austria y después va a tomar Polonia como primer país que invade. Así es que tenemos los errores de estos últimos tiempos, toda la cuestión de la ideología de género en México y en muchos otros países, la despenalización del aborto, como también la eutanasia y tantos errores de ideologías, de creencias y sobre todo de una fe cada vez más debilitada, una fe cada vez más destruida, cada vez más caída y por lo mismo, pues una fe que tiene que recuperarse y tenemos que recuperar haciendo lo que ya vimos que hicieron las demás personas. Sacaron en 1500, bueno, Santísima Virgen María en 1531, cura Juan Bernardino. Y México crece en base al mestizaje. Como también 1576 sacan en procesión a la Virgen de Guadalupe. Y luego la nombran patrona de México, patrona de la Nueva España. Y luego también vemos como la Virgen y hay otros eventos más con la Virgen de Guadalupe, pero nada más nos quedamos con eso. Y luego la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, y así como la Virgen siempre está al pendiente de nosotros que somos sus hijos. Por eso, yo creo que no es tiempo de indiferencia. No es tiempo de ser indiferentes
ante lo que sucede. Acaban de llegar aquí a Monterrey más de 1,000 haitianos que van hacia Estados Unidos. Todos están ahorita aquí en Monterrey. Los regresaron de Ciudad Acuña, se vinieron para acá y están en una parroquia que se llama Santa María Goretti, donde está Casa Indi para los indigentes, que es prácticamente para los migrantes también. 1,000 haitianos, más de otras nacionalidades, pues buscando un futuro mejor en Estados Unidos. No podemos ser indiferentes ante el que está sufriendo. No podemos decir, pues a ver cómo le hacen. No, algo tenemos que hacer. Tenemos que estar cada vez más unidos para enfrentar la pandemia. Tenemos que solidarizarnos todos. No es que ahora a río revuelto ganancia de pescadores. No, no es tiempo de egoísmo, de pensar en nosotros y que cada quien se rasque con sus uñas. Tenemos que ser más generosos, más compartidos. Tenemos que ver más por las necesidades de los demás. Impera esta situación. No es tiempo para estar divididos. Ya si en los tiempos de bonanza lo estuvimos, en estos tiempos de escasez, de problemas, de pandemia, no podemos estar divididos. Por eso, lo que pedimos es que Santa María, Reina de la Paz, ilumine a quienes son los responsables de las naciones, a que ellos fomenten más la unidad. No puede ser que en estos tiempos en donde se está muriendo la gente de todas partes, en todas partes del mundo por esta enfermedad, nosotros le sumemos muertes por guerra y le sumemos muertes por aborto. No puede ser. No puede ser que cuando nos indigna la muerte y nos entristece y nos pega la muerte de un ser querido por esta enfermedad, no sea indiferente lo que está pasando en otras partes y que gobernantes estén pensando en cómo acabar con otro pueblo a través de la guerra, o también como lo vemos allá en Afganistán y otros lugares, como también despenalización del aborto y otras cosas más en referencia a esto. Nos indigna, nos duele esta enfermedad y lo que está haciendo cuando hay otro tipo de enfermedades que son quizá más letales y por las que mueren más personas que el COVID y no estamos haciendo nada por eso. Que la Santísima Virgen María nos ayude, que nos cubra con su manto y que su reinado, por eso escogimos esta imagen, porque ella es la reina del cielo, es decir, aquella que en el cielo reina. Y como termina el último misterio del Santo Rosario, ella, la Santísima Virgen María, es coronada reina y señora del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Por eso, no es tiempo tampoco de olvidarnos. Que la crisis que cada uno de nosotros y todos como sociedad y como iglesia estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que lleva estas situaciones. Por eso tenemos que recordar las palabras del Papa San Juan Pablo II, una evangelización nueva en ardor, expresiones y métodos. Ardor, expresiones y métodos. Y como dice el Papa Francisco, una iglesia de puertas abiertas y en salida. Aunque las puertas de nuestra casa o de la iglesia pudieran volverse a cerrar por una situación igual o parecida o peor, que las puertas abiertas de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestro espíritu, hagan que el evangelio se siga expandiendo. Termino con esta expresión del apóstol San Pablo. Yo podré estar encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y esa es mi alegría, que la palabra de Dios se siga dando a conocer, en este caso, se siga predicando. Podremos estar encadenados en nuestras casas sin salir tanto, yendo y viniendo con mucho cuidado y prudencia, pero que la palabra de Dios no esté encadenada. Tenemos tantos recursos a nuestro alcance
que tenemos que valernos de ellos para hacer llegar una palabra que no es nuestra, sino que es de Dios y que debemos de anunciar con alegría. Y le decimos a la Santísima Virgen María, totus tuus egus sum et omnia mea tua sum. Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Pues que la Santísima Virgen María, ella como refugio, reina, señora y protectora de nuestra vida, nos ayude a continuar de la mejor manera posible dando testimonio de nuestra fe. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Roberto. Realmente magistral su presentación, su exposición clarísima sobre todos los procesos, las diferentes pandemias, enfermedades y cómo